Bienvenidos al canal, Lo que no te deja dormir. Un lugar donde exploramos historias reales, archivos ocultos y sucesos tan perturbadores que muchos preferirían no conocer. Aquí no encontrarás finales felices, solo misterios, desapariciones y preguntas sin respuesta. Si te atrae el terror psicológico, los casos oscuros de Internet y los secretos que se esconden en las profundidades de la red, estás en el lugar correcto. Ponte cómodo, apaga la luz y escucha con atención. Existe una regla no escrita en la Dark Web que todos conocen, pero nadie se atreve a explicar. Dice que si encuentras algo que parece demasiado real, debes cerrar la página inmediatamente. Y si ese contenido parece saber quién eres, entonces ya es demasiado tarde. Hoy voy a contarte la historia de un archivo que apareció solo unas horas y que, según quienes lo vieron, contenía información que nadie debería conocer. Lo llamaban simplemente Archivo 17. No tenía símbolo, advertencia ni descripción, solo un número. Fue publicado en un foro oculto, accesible únicamente mediante invitación, frecuentado por usuarios expertos que creían haberlo visto todo. Aún así, cuando el enlace apareció, el foro quedó en silencio. Nadie preguntó qué era, nadie bromeó. Algo en ese archivo provocó miedo incluso antes de ser abierto. El usuario que lo subió tenía un nombre genérico, sin historial previo. Su único mensaje decía: no debería existir. Nada más. No explicó cómo lo consiguió ni por qué lo compartía. Algunos pensaron que era una trampa, otros una broma, pero hubo quienes, dominados por la curiosidad, decidieron descargarlo. Ninguno de ellos volvió a escribir con la misma tranquilidad después. Al abrir el archivo comprimido, encontraron 3 carpetas en su interior. La primera se llamaba Audios, la segunda, Videos, la tercera, Documentos. No había instrucciones, no había fechas, solo archivos ordenados con frialdad. El tamaño del archivo era pequeño, demasiado pequeño para lo que estaba a punto de revelar. Los audios eran difíciles de escuchar. Mi nombre es... Susurros, respiraciones aceleradas, sonidos metálicos lejanos. En uno de ellos, una voz temblorosa intentaba decir su nombre antes de ser interrumpida por un golpe seco. Otro audio duraba solo 5 segundos, pero muchos afirmaron sentir una incomodidad extrema, como si alguien estuviera respirando justo detrás de ellos. Los videos eran aún peores. Grabaciones inestables, con poca luz, como si la cámara estuviera escondida. Mostraban habitaciones pequeñas, sin ventanas, con paredes sucias y silencios prolongados. En uno de los clips, una persona miraba directamente a la cámara y pronunciaba una fecha. Lo perturbador era que esa fecha aún no había ocurrido. Quienes vieron los videos coincidieron en algo extraño. No sentían miedo inmediato, sino una sensación profunda de incomodidad, como si estuvieran presenciando algo que no les correspondía. Algunos cerraron el archivo sin terminar de verlo. Otros continuaron, convencidos de que necesitaban entender qué era realmente el Archivo 17. La carpeta de documentos contenía archivos de texto simples. Al abrirlos, aparecían nombres completos, edades, direcciones y coordenadas exactas. Al principio parecían datos al azar,
hasta que un usuario reconoció uno de los nombres. No era famoso ni público, era su primo, desaparecido hacía 6 meses sin dejar rastro. Ya no se trataba de una historia de terror, esto era real. Algunos usuarios confesaron sentirse observados después de abrir el archivo. Otros aseguraron haber recibido mensajes privados vacíos, sin texto, solo con archivos adjuntos que nunca se atrevieron a abrir. Al final de la carpeta de documentos había un último archivo. No tenía nombre, solo un texto corto. Decía: si estás leyendo esto, significa que ya estás dentro. Debajo, una nueva lista de nombres aparecía. Esta vez no eran personas desaparecidas, eran usuarios activos del foro. Algunos reconocieron su propio nombre, otros cerraron el navegador de inmediato. Nadie sabía cómo el archivo había conseguido esa información. El miedo se volvió real, físico. No era el terror de una historia, era la sensación de haber cruzado una línea invisible. Minutos después, el enlace dejó de funcionar. El archivo ya no estaba disponible. El foro se cerró sin previo aviso. Y el usuario que había subido el archivo 17 desapareció por completo, como si nunca hubiera existido en la red. Días más tarde, uno de los nombres de la nueva lista apareció en las noticias. Un accidente extraño, sin testigos. La fecha coincidía exactamente con la que figuraba en el archivo. Nadie en el foro volvió a mencionar el tema. Con el paso del tiempo, el archivo 17 se convirtió en un susurro, un tema prohibido. Algunos aseguraban que era falso, otros decían que era un experimento, pero quienes lo vieron jamás olvidaron lo que sintieron al leer esos nombres. Tal vez el archivo 17 fue una coincidencia. Tal vez alguien reunió datos públicos de forma macabra. O tal vez hay cosas en Internet que no están destinadas a ser encontradas. Cosas que observan y esperan. Porque si algún día encuentras un archivo sin nombre, sin explicación, y al abrirlo sientes que sabe demasiado sobre ti, recuerda esta historia. Cierra todo, apaga la pantalla y no mires atrás. La Dark Web no es peligrosa por lo que muestra, sino por lo que esconde. Y el archivo 17 es solo un recordatorio de que no todo lo que se pierde en Internet debería ser encontrado. Si te gustan estas historias oscuras que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Dime en los comentarios, ¿abrirías el archivo 17 si apareciera frente a ti?